Era el año 70. Yo trabajaba en el hospital de Chinácota, en el área de la morgue. No era un oficio que muchos quisieran tener, pero uno se acostumbra a la soledad, al frío y a ese silencio espeso que se mete entre los huesos cuando la vida ya no respira. Llevo años en este oficio. No es que me guste, pero me da de comer. Cada cuerpo es solo un cuerpo más, otro cadáver al que no debo temer. He aprendido a no pensar en quién fue o en cómo llegó hasta aquí, pero esa noche, algo cambió. Era tarde cuando llegó la ambulancia desde la carretera de Bochalema. Traían a una mujer. Una pareja la había encontrado desmayada en un parque, sola en el frío de la madrugada. Llamaron a la ambulancia, pero no sobrevivió al viaje. Murió en el trayecto, como un suspiro arrancado al aire. Yo fui quien la recibió. Estaba sola, pálida, con el cabello cubriéndole el rostro como un velo. La monté en la camilla con cuidado, como se hace con los que ya no sienten, pero merecen respeto. No me molesté en mirar su rostro al principio, no tenía caso. Le ajusté la sábana blanca y la dejé justo en la entrada de la morgue, porque el médico aún no había llegado para la revisión. El hospital estaba tranquilo, demasiado tranquilo. La noche en Chinácota era densa, cargada de un silencio que se filtraba entre las paredes. Me quedé allí un momento, mirando la figura de la mujer bajo la sábana, sus brazos perfectamente a los lados, como si aún estuviera en un sueño. Tal vez lo estaba, tal vez aún no había llegado a descansar del todo. El doctor llegó tarde, como siempre, como a los 40 minutos. Entró sin decir mucho, se encerró en su oficina. Me dijo que luego bajaba a firmar los papeles. Lo que más me llamó la atención fue su prisa, como si todo lo que se tratara de la muerte ya no le importara demasiado. Quizás ya estaba acostumbrado a verla. Salí a fumarme un cigarro detrás del hospital, donde se alcanza a ver la línea de las montañas. El aire olía a tierra húmeda y eucalipto, como si la misma noche hubiera absorbido todo el frescor del día. No había perros, ni grillos. El pueblo entero parecía haber dejado de respirar, como si estuviera aguardando algo. Algo que no sabía si deseaba o temía. Pasaron unos minutos, quizás una hora o más. Regresé a la morgue con la mente algo perdida, la sensación de la noche aún impregnada en la piel. Fue entonces cuando lo noté. Algo había cambiado. La sábana ya no estaba sobre ella. La encontré tirada en el suelo, arrugada, como si alguien la hubiera arrancado de un solo tajo. Me quedé parado allí, mirando la figura en la camilla, mi corazón martillando en los oídos. Los brazos de la mujer, que yo había dejado perfectamente a los lados, ya no estaban allí. Estaban cruzados sobre su pecho, alineados con una precisión que no podría haber sido casual. Estaban perfectamente curvados, como si algo o alguien los hubiera colocado con cuidado. La imagen era tan desconcertante que por un momento pensé que me estaba volviendo loco. Nadie bajó, nadie tocó nada, ni el médico ni el personal del hospital, solo yo. El frío, que nunca me molestaba, de pronto me pareció más denso. La morgue ya no era la morgue que conocía. El lugar estaba impregnado de algo distinto, algo que no se veía pero que se sentía, como si el aire mismo estuviera respirando con la joven. Me acerqué con cautela, y fue cuando vi lo que me heló la sangre. La palma izquierda de la mujer tenía marcas extrañas. No eran rasguños ni cortes, no eran heridas comunes. Eran más como hendiduras, como si algo las hubiera dejado allí, algo invisible pero tangible. Las líneas estaban delineadas con tal precisión que no podía concebir cómo algo así podía haberse producido. Eran marcas profundas, pero tan sutiles que casi se perdían en la piel, como si se hubieran grabado desde el interior. Miré fijamente esas marcas. No eran cicatrices de un accidente, no podían serlo. Estaban demasiado formadas, como si algo hubiera trazado esas líneas deliberadamente, con intención. ¿Pero qué? ¿Quién? Me quedé quieto, temeroso de acercarme más. Un sudor frío recorrió mi espalda, y el aire a mi alrededor parecía volverse más denso, más pesado, como si algo estuviera tomando forma en la oscuridad, algo que no debía estar allí, algo que no podía ver pero que sentía. Y entonces, un pequeño sonido, un suspiro, o algo que se asemejaba a un intento de movimiento. La mujer no se movió, por supuesto, pero algo en el ambiente había cambiado.
como si la quietud de la morgue estuviera a punto de romperse por algo más allá de lo comprensible. Me acerqué aún más. Mi mano temblaba al acercarme a su palma. No me atreví a tocarla, pero sentí un escalofrío recorrerme cuando mis dedos casi la rozaron. No era solo el frío de la muerte el que se sentía, sino algo más profundo, algo más antiguo, una corriente de energía, o tal vez una presión, algo que no se podía explicar. Como si algo estuviera allí, en ese momento, observándome. Volví a cubrirla con la manta. El frío seguía ahí, pero ahora era más denso, más pesado. Mi respiración se había vuelto irregular, como si el aire mismo se me hubiera vuelto más espeso. A lo lejos se oía el leve susurro de la noche, pero nada parecía igual. La morgue ya no era la morgue que conocía. La quietud que antes me resultaba reconfortante ahora era un peso sobre mis hombros, como si algo invisible estuviera acechando entre las sombras. Me giré para salir, para huir, pero justo cuando estaba por atravesar la puerta, escuché un suspiro. No estaba seguro si lo había oído realmente o si era mi mente jugándome trucos, pero cuando miré hacia atrás, vi que la sábana había caído otra vez. Algo la había arrastrado hasta el suelo, como si una fuerza invisible la estuviera tirando hacia el centro de la habitación. Sin pensarlo, salí corriendo de la morgue. El aire fuera estaba aún más denso, y cuando miré hacia atrás, no pude evitar sentir que algo me observaba desde las ventanas oscuras del hospital. No sé si fue un mal sueño, una visión, o algo que nunca supe cómo entender. Pero algo estaba allí, algo que había esperado mucho tiempo para mostrarse. Mi nombre es Marcela, y si hay algo que he aprendido en esta vida, es que hay cosas que uno no ve, pero que igual están ahí, calladas, atentas, esperando. Desde niña he sentido esa presencia extraña, como si el otro lado se asomara por momentos, buscando entrar. Algunos lo llaman sensibilidad, otros locura. Yo solo sé que a veces lo invisible se hace sentir. Lo he vivido toda mi vida, pero lo que les voy a contar no es un sueño, ni una imaginación mía. Es algo que me marcó para siempre, algo que involucra a mi hija y a mi hermano, quien murió cuando yo aún era casi una niña. Yo tenía 16 años cuando a mi hermano lo mató. Fue algo violento, brutal, algo que sacudió nuestras vidas con tal fuerza que dejó un vacío imposible de llenar. No pude ir al entierro. Por razones que no vienen al caso, no me fue posible despedirme de él. Y esa falta de cierre, esa ausencia tan brutal, me acompañó durante años, como una sombra que no se despega. Desde entonces, su recuerdo no quedó como algo de antaño. No, a veces parecía que estaba ahí, a un paso de mí, no como un fantasma, sino como una presencia constante, y no era mi mente jugándome trucos. No, era algo más. A veces, en la casa de mi hermana, sentía que él estaba cerca. No lo veía, pero lo sentía. El crujir de las tablas del piso, una ráfaga de viento en una habitación cerrada, un roce inexplicable sobre mi hombro cuando no había nadie. Pero aprendí a convivir con eso, a no hablarlo, a dejarlo estar. Pasaron los años, me casé, tuve una hija, y por un tiempo todo fue paz. Hasta que una tarde cualquiera, sin previo aviso, todo volvió. Era un día de lluvia. Mi esposo y yo estábamos organizando unas cajas viejas que habíamos encontrado en un armario del vestíbulo. Eran cosas de familia, papeles amarillentos, álbumes que habían quedado olvidados en un rincón. Mi hija, que en ese momento tenía apenas 4 años, jugaba cerca, revolviendo cosas como todos los niños hacen, sin ningún orden, como si todo fuera un juego. En un momento la vi detenerse. Sus pequeñas manos sujetaban una foto antigua, arrugada por los años, y se quedó mirando la imagen con una intensidad que me pareció extraña. Me acerqué, sonriendo, pensando que solo estaba curiosa, y le pregunté con tono cariñoso, casi en broma, ¿y ese quién es, mi amor? Ella levantó la mirada. Sus ojos, grandes y claros, no eran los de una niña que solo ve el presente. Eran los ojos de alguien que, sin querer, mira más allá. Respondió sin pensarlo, con la naturalidad de quien dice algo obvio. Es el tío. Él me cuida en las noches.
Me quedé helada. La imagen de la foto era de una reunión familiar. Hace ya mucho tiempo. Era una de las pocas que conservaba, y ni siquiera recuerdo haberla mostrado nunca. Era una foto donde estábamos todos, mis padres, mi hermana y él, mi hermano. Mi hija no tenía forma de conocerlo. No había visto esa foto antes. No le habíamos hablado nunca de él. No había manera, ninguna, de que supiera quién era ese hombre. Y sin embargo, lo señaló y dijo que era el tío, que la cuidaba, que iba en las noches. Una sensación extraña se apoderó de mí. El aire, antes tranquilo, se volvió espeso, como si las palabras de mi hija hubieran roto algo invisible. Mi mirada permaneció clavada en la foto mientras mi corazón latía más fuerte. No entendía, no podía entender, pero lo sentía. Algo había cambiado en esa habitación. Mi esposo no parecía notar nada. Él estaba ocupado en su tarea, pero yo no podía apartar la mirada de la foto. El rostro de mi hermano, en aquellos días en que todavía sonreía, parecía mirarme de una forma diferente, como si en esos ojos oscuros hubiera algo que no alcanzaba a comprender, algo que me atravesaba el alma. Esa noche, el ambiente en la casa cambió. Cerré los ojos, deseando descansar, pero en lugar de sentir el alivio del sueño, sentí algo extraño. Mi cuerpo se despegó de la cama, como si algo invisible me levantara suavemente, sin fuerza ni brusquedad, pero con una certeza inquietante. Abrí los ojos, o al menos creí que los abrí, porque no estaba en mi habitación, estaba en otro lugar, un rincón oscuro y frío, como si estuviera en el umbral de algo, entre el mundo de los vivos y algo más. El aire era denso, y había una quietud que pesaba. Sobre todo, no podía moverme, no podía hablar, solo podía sentir. Y entonces, allí, en la penumbra, apareció él. Mi hermano. No estaba triste ni enojado. Su rostro al principio tenía una expresión suave, como una sonrisa pequeña, tímida, pero sus ojos, esos ojos, tenían una tristeza profunda, como si hubieran estado esperando años para ver este momento. Se acercó lentamente, y aunque sus pasos no hacían ruido, el silencio a su alrededor era tan denso que casi podía escucharlo en mi pecho. Cuando estuvo a unos pasos de mí, habló. Su voz no era ni un susurro ni un grito. Era como el eco de un recuerdo perdido, algo que se siente más que se oye. Marcela, vine a conocer a mi sobrina. No supe qué hacer. No pude más que mirarlo, sintiendo cómo una paz inmensa se apoderaba de mí. Como si por fin, después de tantos años de vacío, pudiera tocarlo, aunque fuera solo allí, en ese espacio suspendido entre dos mundos. Pero esa paz no duró mucho. El rostro de mi hermano cambió, la sonrisa se desvaneció y su mirada se tornó seria, más pesada. Su tono también cambió, como si me hablara desde un lugar más allá, y sus palabras llegaron a mí como un susurro tenso. Quisiera poder abrazarla, pero no puedo tocarla. Si la toco, me la llevo conmigo. No puedo hacer eso. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Un miedo irracional me invadió, pero lo que más me heló fue la certeza de que él no hablaba solo por hablar. Su advertencia tenía el peso de algo antiguo, de algo que ya no se podía revertir, como si existiera una línea invisible que no debía cruzar. ¿Por qué?, logré preguntar temblando. ¿Por qué no? Porque ella tiene su camino, respondió, con una voz que ya no era suave, y yo tengo el mío. No puedo cruzar esa línea, no todavía. Quise quedarme más tiempo, seguir escuchando, pero poco a poco la visión comenzó a desvanecerse, y en un parpadeo estaba de nuevo en mi cama. Mi corazón latía tan rápido que pensaba que iba a salirse de mi pecho. Al amanecer, temblando, le conté a mi esposo lo que había visto, lo que había sentido, lo que mi hermano me había dicho. Él me escuchó en silencio, su rostro entre la incredulidad y la preocupación. Anoche, desde las 4 hasta las 7, me dijo, te escuché hablar. No entendía bien, pero parecía que lamentabas algo, como un susurro muy bajo, apagado. Yo no recordaba nada de eso. No sabía que había hablado. Solo sabía que algo había cambiado. Algo en la casa, algo en mí. Y desde esa noche, el aire en nuestra casa ha estado diferente. La presencia de mi hermano sigue allí, pero algo se ha cruzado en nuestro camino. Algo que no podemos ver, pero que sí sentimos. Y aunque no sé qué es exactamente,
Siento que hemos rozado algo, una línea invisible que no debemos cruzar. En un rincón apartado del campo, allá, cerca de Mosquera, vivía con mi papá y mi hermano en una casita humilde, rodeada de potreros que se extendían hasta donde la vista ya no alcanzaba. Árboles enormes que se alzaban como gigantes del pasado, con sus ramas retorcidas y su follaje que crujía bajo el viento. En las noches más oscuras, uno podía jurar que esos árboles nos observaban, como si tuvieran ojos. No sé cómo describirlo, pero había algo en el aire, una sensación, como si todo estuviera al acecho, esperando. Una tarde de esas en que el sol se oculta lentamente detrás de las montañas, mi hermano y yo estábamos jugando en el corral, como siempre. Nos escondíamos entre las sombras largas que el sol proyectaba sobre el suelo, corriendo de un lado al otro, riendo y gritando como si el mundo fuera nuestro. Papá nos había llamado varias veces para que fuéramos a casa. Pero ¿quién quiere escuchar a un adulto cuando uno tiene toda una aventura por delante? A esa edad, uno se siente invencible. Todo es un juego, nada puede salir mal. Pero yo, que era la mayor, sabía que, si no íbamos pronto, papá no dudaría en venir a buscarnos, y eso siempre era peor. Así que, a regañadientes, tomé a mi hermano de la mano y lo arrastré de vuelta a la casa. No había prisas, pero el aire había cambiado. Algo se sentía diferente, aunque no sabía qué. Al entrar, todo estaba inusualmente tranquilo. Papá estaba en la cocina, preparando la cena, con su voz grave cantando una canción de esas viejas, mientras los aromas a maíz y a caldo de gallina flotaban en el aire. El sol se había perdido detrás de las montañas, y la oscuridad comenzaba a apoderarse del campo, desdibujando las sombras en los rincones de la casa. Pero había algo en ese instante que no me cuadraba, algo extraño. El cielo, que antes estaba despejado, se había cubierto de nubes grises, densas, que apretaban el horizonte como si quisieran tragarse el día. Y fue ahí, cuando las sombras de la casa parecían alargarse más de lo normal, que lo escuchamos. Un canto, lento, rasposo, distorsionado. No era un canto de gallo común, ni de ninguna ave que tuviéramos cerca. De hecho, el sonido parecía provenir de justo fuera de la puerta de la casa. Mi hermano y yo nos quedamos en silencio, los ojos abiertos como platos. En el campo uno conoce a los animales, ¿verdad? Sabíamos que las gallinas ya deberían estar en sus palos, dormidas. Los gallos, esos no cantaban a esa hora. Y ese canto, ese sonido extraño, no tenía nada que ver con los animales del corral. ¿Escuchaste eso?, le susurré a mi hermano, pero él ya estaba pálido, mirando hacia la puerta sin atreverse a decir palabra. Mi propio corazón comenzó a latir más fuerte. El canto continuaba, arrastrado, como si algo estuviera imitando el sonido, pero de una manera grotesca, distorsionada. Mis pasos me llevaron hacia la cocina, donde mi papá seguía preparando la comida, con la misma calma de siempre. Le conté lo que habíamos escuchado. Algo en su rostro cambió. Intuyó que quizás alguien se había metido a robar las gallinas. Se levantó sin decir palabra, se puso su sombrero de paja, tomó la escopeta que guardaba cerca de la cocina y, con paso firme, salió al patio. Nosotros, como sombras, lo seguimos. Caminamos tras él, sin saber realmente a dónde íbamos, pero algo en el ambiente nos arrastraba, nos empujaba a seguirlo, a no quedarnos atrás. Nos acercamos al corral, donde el suelo estaba mojado por la humedad de la tarde, y las sombras ya eran tan largas que se extendían hasta engullir los senderos. A medida que avanzábamos, el silencio era tal que uno podía escuchar el crujir de la tierra bajo nuestros pies. Ya no escuchábamos el canto extraño, pero había algo en el aire que nos decía que aquello, lo que fuera que lo hubiera producido, aún rondaba cerca. Mis ojos recorrían las sombras, buscando respuestas, pero todo se veía igual. Sin embargo, algo estaba mal, y lo supe cuando llegamos a aquel árbol, el viejo árbol, que tantas veces habíamos trepado, siempre tan imponente, ahora parecía más alto, más oscuro, como si lo hubiera tragado la noche misma. La corteza negra y rugosa reflejaba la poca luz de las estrellas, y sus ramas se extendían hacia el cielo como brazos que querían atraparnos. Y fue allí, en la parte más alta, donde vimos lo imposible.
Al principio pensé que era una sombra, pero no, no era solo una sombra, era algo más. Algo que se movía de una forma antinatural, balanceándose de un lado a otro, como si el viento no tuviera poder sobre ella. Algo que no pertenecía al mundo que conocíamos. Mi papá se quedó inmóvil, con los ojos fijos en lo alto, como si esa cosa en el árbol fuera lo único que existiera en ese momento. Sus ojos, normalmente tan serenos, ahora estaban dilatados, como si estuviera viendo algo fuera de su comprensión. Yo, temblando, trataba de buscar una explicación, pero mis pensamientos se nublaban ante lo que estaba ocurriendo. Esa figura, esa cosa, se movía de una manera tan extraña que no podía comprenderlo. No era humana, no era un animal, pero tenía una forma que aún no puedo describir del todo. Era delgada, demasiado delgada, y sus brazos, largos como ramas secas, se balanceaban al ritmo de ese canto. Un canto distorsionado, que era un sonido rasposo, imitando el canto de un gallo, pero de una forma tan grotesca que me hacía querer cerrar los ojos y no mirar más. La figura, esa cosa, seguía moviéndose con esa lentitud inquietante, como si estuviera esperando algo, o peor, como si estuviera observándonos, sabiendo que estábamos ahí. Mi papá, con una calma tensa, levantó la escopeta y disparó. El sonido del disparo, seguido por el chillido de lo que quiera que fuera esa cosa al ser alcanzada, me aturdió. El animal, o lo que fuera, salió disparado entre los árboles, desapareciendo en la oscuridad con una velocidad imposible. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y antes de que pudiera reaccionar, mi papá nos tomó a ambos con fuerza, sin mediar palabra. Nos arrastró de vuelta hacia la casa como si nos estuviera alejando de algo que, de alguna manera, sabíamos que no podíamos enfrentar. En sus ojos había un terror que jamás había visto en él, un miedo tan profundo que me hizo temblar aún más. «Rápido dentro», dijo, empujándonos hacia la casa con una urgencia que jamás le había escuchado. Cerró la puerta con el seguro y se quedó un largo rato, apoyado contra la pared, respirando de manera agitada. Estaba pálido, más pálido que nunca. Nosotros quedamos allí, en silencio, mirando la puerta cerrada, intentando entender lo que acabábamos de ver, pero no podíamos. Lo que habíamos visto no tenía sentido, no podía tenerlo. ¿Qué era eso en el árbol? ¿Por qué se movía de esa forma? ¿Y ese canto? No podía ser un gallo. Eso era algo mucho más oscuro. Esa noche no volvimos a salir. No dijimos una palabra más, ni mi papá, ni mi hermano, ni yo. La casa se sintió más fría, como si el mundo exterior hubiera cambiado para siempre. Una quietud extraña se apoderó de todo. Estábamos juntos, pero cada uno inmerso en sus propios pensamientos, aterrados por lo que acabábamos de vivir. Al día siguiente, cuando la luz del sol volvió a acariciar el campo, salimos a revisar el árbol. Pero no había rastro de sangre, ni huellas, ni nada que pudiera explicar lo que había sucedido esa noche. El árbol, tan imponente como siempre, no ofrecía ninguna pista sobre lo que había sucedido. No sabíamos qué habíamos visto, ni qué era esa cosa. Solo sabíamos que algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo, había estado allí, y que tal vez aún rondaba cerca.